Vale. Vale. Bueno, como son I26, voy Sí. explicando un poquito la introducción de por qué hemos decidido desde IDEA, bueno, y nosotros desde Drónica, que trabajamos y colaboramos estrechamente, muy estrechamente con el grupo y participamos dentro del grupo IDEA. Entonces, bueno, pues surgió a raíz de estos momentos de coronavirus, pues la verdad es que las webinars han sido una plataforma para que todos podamos formarnos y bueno, pues en estos momentos tan complicados, pues se decidió hacer una formación solidaria, ¿no? Y explicar pues parte y un poquito a modo introductorio y demás de nuestro know-how en el grupo y en esta formación solidaria, ¿no? Con un ciclo de webinar gratuito enfocado a la industria 4.0, ¿no? Empezaron este mes, ya creo que esta es la tercera sesión y bueno, van a continuar todo el mes de mayo y prácticamente todo el mes de junio, ¿no? Entonces, pues aquí tendréis ahí distintos tipos dentro de la web de IDEA, que es la que muestra aquí Paloma, que la está resaltando, pues podéis ver también el calendario y dónde está. Y también por LinkedIn, tanto el nuestro de Drónica o el nuestro personal, de Paloma y mío, yo soy Pedro, pues podéis ver las 12 webinars que se están programando, ¿no? De aquí, pues veis, cada una empezó Pedro, que es el precursor de la idea, y bueno, pues nosotros somos los terceros, ¿no? Sí que voy a decir algo así a modo introductorio, que nosotros tenemos otra webinar, creo que es el 29 de este mes, y que ya está más aplicado a los drones. Entonces, muchas cositas de drones las vamos a pasar por alto porque vamos a tener una webinar ya exclusiva para drones y las aplicaciones, ¿no? Hoy nos vamos a centrar más en la digitalización con láser escáner, ¿no? Y con los distintos dispositivos LIDAR que hay. Y bueno, también cómo se puede también que en proyectos sea combinado y se puede combinar con el dron y obtener una nube de puntos o una digitalización mucho más completa. Vamos a esperar estos 2 minutitos y a la y media justa para no empezar con antelación, ya empezaremos con la presentación. La presentación podrá ir de unos 30 a unos 40 minutos, más luego el turno de preguntas. Entonces, pues bueno, ir escribiendo las preguntas en el chat. Yo intentaré estar atento para que luego en la parte final, cuando ya acabemos, pues podamos responder a todas estas preguntas. Y bueno, si no, también dejaremos nuestros correos electrónicos para si hay alguna pues que necesite una mayor explicación y demás, pues las atendremos por correo electrónico sin ningún problema. Al contrario, encantados, ¿no? Pues yo creo que ya podemos dar paso a, no son y media, pero no empezamos, ponemos la presentación y bueno, aquí ya pues vemos en qué va a consistir. Y esperamos este minutito y ya arrancamos. Ya somos 19 personas y con nosotros dos 21, o sea que perfecto. Está Ya teniendo... superamos la Sí, veintena. sí. Vamos a ver si llegamos a los 20. Bueno, primero espero que todos estéis bien, que este tiempo pues lo estemos pasando lo mejor que se pueda, con todas las dificultades que conlleva, pero bueno, que sepamos sacarle el provecho a este confinamiento y que podamos formarnos y volver con más fuerza. Así que bueno, ya han dado las y media y vamos a comenzar. En primer lugar, me presento, yo soy Pedro García Trenza, soy CEO de Drónica y aquí está mi compañera Paloma Sánchez, que es la ingeniera en edificación, técnico en digitalización y en modelado BIM Revit, ¿no? Entre otras muchas cosas que es. Nada, dentro de este ciclo de webinars, como ya hemos estado introduciendo, nosotros vamos a tratar en la digitalización de entornos con láser, escáner y drones. Como ya he dicho, nos vamos a centrar más que nada en láser escáner y porque el 29 de mayo tendremos otra de drones, ¿no? Ya veremos con más detalle. Sí que, siguiendo el hilo de cómo
vamos del resto de webinars, pues vamos a explicar que tenemos una los miércoles y otra los viernes de cada semana, salvo que sea festivo como fue el viernes pasado, ¿no? Entonces, el próximo miércoles, 13 de mayo, tendremos la de Talent Acquisition de Marta Rodríguez, ¿no? Así que podéis escribiros a través del blog y aquí en Idea Ingeniería, sala de prensa, aquí tenéis todas nuestras redes sociales y demás, ¿no? Bueno, antes de empezar, bueno, como se han incorporado mucha más gente, que ahora ya somos 22, entiendo que nos veis y nos oís bien, ¿no? Tanto a Paloma como a mí. Sí. Sí, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, a modo introductorio, vamos a hablar de Drónica, que Drónica, pues estamos como bien decimos, somos compis de IDEA, ¿no? Que estamos dentro del grupo IDEA y entonces, pues bueno, somos la parte en la que, de digitalización, modelado, levantamientos topográficos y demás, ¿no? Utilizando distintos dispositivos, como drones, láser escáner, etcétera. Nosotros, Drónica, nace con la vocación de usar la innovación y la tecnología para mejorar empresas, ¿no? Al final lo que hacemos es capturar datos, digitalización, pero capturar datos 3D y al final aplicarlos y transformarlos para que nuestros clientes los puedan usar. Bueno, nosotros ya hemos salido de lo que es el ámbito nacional y tenemos proyectos internacionales, sobre todo en el sector fotovoltaico de inspección de plantas fotovoltaicas, topografía en estas mismas y también digitalización. Hemos trabajado pues tanto en México, Japón, Jamaica, Burkina Faso, hemos ido varias veces a México, Japón, estamos en negociaciones y Jamaica también para volver, pero bueno, con todo este del coronavirus, pues vamos a esperar un poquito a que pase un poquito y ya que pasemos la cuarentena. Así que bueno, pues rápidamente que los sectores pues de inspección industriales, termografía, digitalización, 9 puntos, modelado, ya sea en patrimonio o en industria, agricultura de precisión, tour virtual 360 grados y, como ya hemos dicho, pues topografía e hidrología. Os paso rapidito para que vayamos rápido ya a lo que es la webinar de hoy. Y ya me he presentado, yo soy Pedro y voy a dar paso a mi compañera Paloma. Bueno, buenas, gracias por conectaros y pasar este rato con nosotros. Vamos a comenzar con esta webinar de digitalización de entornos con escáner láser y dron, como ya os ha comentado Pedro. Y pues bueno, vamos a empezar con una introducción contando pues cómo ha avanzado esta tecnología. Empezamos hace unos años, se medían con métodos pues mucho más tradicionales, como el metro o un distanciómetro láser, y cómo a eso ha tenido un gran avance y tenemos ahora pues las tecnologías del escáner láser y los drones. Son métodos que han avanzado mucho. Con el metro o con un distanciómetro tardábamos mucho tiempo, la precisión no era buena porque al final dependía mucho del usuario, si era preciso colocándose el metro o no, y al final te quedabas en unos espacios limitados, ¿no? Medir un edificio entero de varias plantas con un metro, pues tardabas muchos días o incluso semanas. Todo ese avance ha permitido que con estas nuevas tecnologías esos proyectos sean mucho más efectivos y tardar menos tiempo. Con un solo escaneado, pues puedes digitalizar toda la habitación con una serie de medidas en 3 dimensiones y de una precisión milimétrica. Además, incluso los drones, sobre todo, son los que permiten muchísimo alcance, cubren grandes hectáreas y permiten pues digitalizar en poco tiempo, con mucha precisión, mucho espacio, que con otros métodos más tradicionales pues llevaban mucho tiempo y mucho coste. Y bueno, quería poner las imágenes con estos métodos tradicionales, lo que llevaba mucho tiempo, era un trabajo muy pesado, a cómo con estas nuevas tecnologías pues el trabajo es mucho más ameno, más llevadero y mucho más eficaz. Y bueno, comenzamos a hablar de estos métodos que ya hemos introducido. Vamos a hablar realmente del escáner láser y de los drones. Comenzamos con el escáner láser y nosotros trabajamos sobre todo con la marca Faro. Tiene muchas aplicaciones y muchos dispositivos, desde el escáner Faro Focus, que es el que vamos a ver principalmente, entre otros, en esta presentación, pero también que sepáis que tienen otra serie de escáneres como los brazos
los brazos más para metrología o otra serie de aplicaciones de realidad virtual y numerosas plugins y software que permiten entrar en muchos sectores, en múltiples sectores, en naval, construcción, obra civil, incluso os he querido poner una imagen porque también se utiliza mucho este escáner en la ciencia forense, ¿no? Pues se digitaliza una escena del crimen y tienes recogidos todo ese entorno real con total precisión y lo puedes guardar en el tiempo. Entonces, pues bueno, está bastante extendido. El escáner que nosotros tenemos es el Faro Focus S. Es un escáner que permite capturar de forma muy rápida edificios o entornos complejos. Tiene una gran precisión, incluso llega a escanear a 1 milímetro de resolución cada 10 metros, es decir, que de esa nube de puntos que se captura, entre un punto y otro, hay 1 milímetro de separación si estamos a una distancia de 10 metros, pero si estamos a menor distancia, esa resolución es todavía menor del milímetro, por tanto estamos hablando de resoluciones muy, muy, muy altas. Este tipo de resolución se suele utilizar, se hacen escaneos en ventana porque si no llevaría una nube de peso, una nube de puntos de un peso muy grande y con mucha cantidad de puntos, que a veces no es necesario tener toda esa nube de puntos tan compleja. Se suele utilizar más, por ejemplo, en cableado o en torres eléctricas, mientras que en edificación o en construcción se va a resoluciones un poco menores, de a lo mejor de 12 milímetros cada 10 metros. Normalmente te colocan más cerca del objeto que de 10 metros. Si estamos a 5 metros, pues te estaríamos midiendo a 6 milímetros. Entonces, hay que jugar un poco con ese conocimiento de la resolución y de las distancias para pues que la nube de puntos no siempre es beneficiosa tener una nube de puntos muy, muy grande, porque al final pues también tenemos que tener un ordenador que mueva toda esa información, que la procese y no siempre es la mejor solución escanear a lo máximo. Además, es un escáner que tiene una cámara HDR, por lo tanto, aparte de realizar la nube de puntos, realiza capturas de imágenes 360 grados con un color muy natural, por lo que se utilizan bastante como información complementaria durante un modelado o durante un análisis, pues tienes esa información o esa otra visión, aparte de la nube de puntos, de esas imágenes. Y bueno, por último, comentaros que tiene un compensador in situ que bastante bueno, que incluso se puede colocar el escáner boca abajo, con unos trípodes especiales, se puede colocar boca abajo, incluso puedes meterlo en una boca de alcantarilla o sobre todo para industria, lo puedes colocar en cualquier ángulo, inclinado o boca abajo, y el compensador que lleva pues corrige ese error y reconoce que está en esa posición. Por lo tanto, que en algunos entornos complejos es bastante útil esta aplicación. Y bueno, contaros un poco el flujo de trabajo que tiene este escáner, pues realizaríamos esa captura de datos colocando el escáner en una serie de posiciones, realizando como una red. Normalmente nosotros utilizamos para unir un escaneo con otro unas esferas. Mucha gente utiliza también dianas. Esta marca Faro suele utilizar más las esferas, que son como unas bolas blancas totalmente redondas que tienen una morfología que el escáner detecta, reconoce y digamos que ayuda a esa unión de un escaneo con otro. En algunos proyectos la puede realizar casi automáticamente. Todo este procesado lo haríamos con su programa específico propio del escáner que se llama SCENE, y dentro de este programa podríamos extraer numerosa información tanto de esos escaneos de la nube de puntos como de las imágenes de 360 grados, pues podríamos realizar medidas, extraer esas coordenadas, realizar otras imágenes y al final tener un producto resultante pues muy completo, desde nubes de puntos. Esa nube de puntos podemos crear modelos 3D, realizar planos as-built, incluso podemos incorporarlas a un visual 3D que vamos a ver más adelante, en el cual el cliente puede interactuar con esa nube de puntos y que no sea una nube de puntos que se queda simplemente en recoger los datos, sino que además el cliente puede trabajar con esa nube gracias a este visor, tomar medidas y realizar anotaciones y una serie de herramientas que suelen ser, que le suelen gustar bastante tener esta posibilidad de interactuar. Y bueno, vamos a ver, aparte del escáner, que dependiendo de con qué herramienta lo utilicemos, pues
adquiere mayor beneficio, ¿no? En este caso, pues estamos viendo un trípode neumático que se puede incorporar en el escáner y que nos permite escanear, hacer esa misma posición desde tierra, pero desde una posición mucho más elevada. Esto pues se suele utilizar para escanear zonas altas, tejados que no permitan subirnos, o rack de tuberías por encima, o elementos que en altura no podemos escanear con el escáner 3D y que a lo mejor los drones tampoco podemos utilizarlos porque pues sea un entorno con una normativa que no se pueda volar, o que esté restringido de alguna manera. Entonces, pues esta es otra posibilidad para tomar esa captura aérea de la nube de puntos con la misma precisión que tenemos la zona de los escaneados de tierra. Lo controlamos, permite este escáner que se controle con un móvil o con una tableta con conexión Wi-Fi. Pues podemos manejarlo y darle a capturar o a parar en el momento que nosotros necesitemos. Y bueno, como veis, sube bastante en altura, así que es un medio bastante bueno para escanear en eso, en altura. Y bueno, otra herramienta en la que se puede incorporar este escáner es el Mobile Mapping. Pues de esta forma voy a poner un vídeo que es un poquito largo, pero así mientras lo voy contando. Es como si tuviéramos un LiDAR, que el escáner se puede incorporar haciendo un desarrollo pues en el coche y hacer ese recorrido mientras que va escaneando todos los puntos que tenemos alrededor. Podemos hacer un recorrido muy largo que de otra forma, haciendo esos puntos terrestres, pues tardaríamos algunos días, habría que ir colocándose cada pocos metros para ir escaneando de forma terrestre, mientras que teniéndolo incorporado en este dispositivo, pues mientras que vamos realizando el camino a una velocidad que llevaríamos normal con el coche, pues va escaneando toda esta nube de puntos. Como veis, están las dos carreteras escaneadas, pues se hizo el recorrido de ida y luego de vuelta para tener esta nube completa. Y bueno, la voy a pasar porque es un poco largo el vídeo, pero creo que se ve que es un recorrido bastante largo y con mucha cantidad de puntos. Y bueno, esta es otra herramienta, el Focus Suite, que esta voy a dejar que la cuente Pedro porque tuvo la posibilidad de tenerlo in situ y de utilizarlo. Entonces, sí, si quieres, les cuentas tu experiencia. Perfecto, sí, bueno, aquí podéis ver la foto para que sepáis, es mi socio y por lo tanto lo probamos, lo pudimos tocar y utilizar. Es un complemento porque al final, tanto en este caso Faro, pero otras marcas también los tienen, los mobile mapping, las mochilas y demás, pues son otro tipo de dispositivos en los que se puede instalar el láser escáner o ya bien instalado y que te permite, según el caso, pues utilizarlo y mejorar tu productividad. En este caso, lo bueno de Faro es que incorpora, teniendo tu láser escáner, en este caso el Focus S, pues con otro dispositivo que tienen aparte, que es el ScanPlan, que sirve para escanear en 2D, pues han hecho la integración y se puede unir incorporándolo en este carrito. El carrito puedes adquirirlo a la propia marca o hacerlo por ti mismo. Y pues lo que vamos haciendo es moviéndonos, ahora lo veremos en un vídeo, y va escaneando, ¿vale? Y entonces, pues claro, en interiores sobre todo es muy interesante porque en edificios y demás, porque vamos ganando mucha mayor productividad y no vamos en los errores y demás, ahora veremos cómo se van quitando, pero al final tenemos unos resultados bastante precisos y con mucha mayor rapidez. ¿Quieres puedes pasar a la siguiente? Y vemos aquí el ejemplo. Esto sería el modo de trabajo. Como veis, el usuario lo va llevando, va andando a un ritmo más o menos normal, constante, y lo va controlando con el móvil o con la tableta. Así se va avanzando y bueno, y aquí tenemos, y aquí es donde voy a explicar las diferencias, ¿no? Indica que es 7 veces más rápido y entonces aquí, como vemos en la parte de la izquierda, tenemos 10 posiciones de escaneo en 35 minutos, que no está nada mal. Pero en la parte de la derecha, para la misma superficie, tenemos en una única sesión de 5 minutos con una mayor cobertura, ¿vale? Como veis, al ir pasando, pues estamos viendo entre los coches, pues en la parte de la izquierda se nos ha quedado la zona con puntos ciegos y aquí no. ¿Cómo lo hacemos? La metodología es muy sencilla. El láser escáner tiene una posición en la que le dice que vas a hacerlo en mobile,
¿no? Y le vas dando y ya se va interconectando con el scan plan y tú te vas moviendo. Sí que empiezas en un punto y es conveniente terminar, cerrar el círculo, ¿no? Y terminarlo en ese punto. Si no se puede, no pasa nada, pero es conveniente. ¿Qué es lo que pasa con el mobile mapping? Que podemos ir teniendo, siempre va a ser mucho más preciso un estacionamiento fijo, tradicional. ¿Por qué? Porque está todo en el mismo sitio, las mismas coordenadas y demás. Pero, ¿cómo conseguimos reducir esa deriva, ese error acumulado? Pues hay varias formas o una combinación de ellas. La primera, haciendo una poligonal topográfica, se van marcando puntos de control en el terreno y cuando se escanea se le va dando esas coordenadas y siempre que pasemos por un punto de control el error se elimina o se disminuye bastante y partimos de cero y no vamos acumulando un error tras otro. Otra forma que nos puede servir tanto para reducir ese error como para obtener una zona con mayor detalle o que sea un punto más característico que queramos escanear, podemos parar siempre que queramos la parte mobile, darle a un escaneo tradicional, lo marcamos, ahí partiríamos a través de cero del error ese de deriva y continuamos. O sea que nos permite no solo estar en movimiento, sino también hacerlo en estático y la combinación de ellas. Otra parte, ya hemos pasado, esto sería terrestre, pero bueno, lo que hemos visto que se puede embarcar y podemos ver que se puede embarcar este láser escáner, se puede embarcar con el compensador y si tenemos el láser escáner, el kit de automation tiene que venir ya con esta solución, el láser escáner cuando lo adquieras, porque para poder integrarse, como veis aquí, en un dron. Hay que hacer el desarrollo. Lo bueno de Faro es que es muy abierto y te deja que tú puedas introducirte en el láser escáner y conectarlo. Ellos lo han conectado al ScanPlan, tú lo puedes conectar a un dron. Pero lo malo es que no tienen la solución cerrada, por lo tanto tienes que invertirlo tú y bueno, hay que decir que es bastante costoso, ¿no? Pero vamos, que se puede hacer con un desarrollo y ya tendríamos esa nube de puntos aérea sin necesidad de tener que subirte a partes más altas y con la precisión del láser escáner. Aquí, como veis, es compatible con demás y al final se coloca en posición inversa, pero como está preparado para ello, pues lo podemos escanear. Y aquí vemos el resultado final, que lo estamos viendo en la plataforma de Faro, que luego la veremos en otros proyectos, y pues concretamente ha escaneado y tenemos las partes de arriba pues bastante bien definidas, que es una de las cosas con las que tenemos que lidiar, de los problemas que tenemos que lidiar cuando escaneamos. Si hay partes altas, te subes, pero eso lleva un coste de tiempo y aparte, pues al final que no puede haber unas zonas que no estén bastante definidas. Pero bueno, al final se combina, que no lo hemos dicho al principio, cuando Paloma, mi compañera, ha hablado de la resolución, nosotros preferimos hacer más escaneos con menos resolución en distintos puntos que pocos escaneos con mucha resolución, porque al final lo interesante es que no haya zonas que se queden en puntos ciegos en los que se ocultan, ¿no? Entonces siempre es mucho mejor en distintas posiciones de escaneo porque también los puntos se complementan, los escaneos unos con otros. Claro, pues ese solape al final va a hacer que los puntos se vayan rellenando, entonces al final no hace falta ir a una resolución muy alta si al final con ese solape y con múltiples escaneos se va a rellenar esos puntos y la distancia entre un punto y otro va a ser muy pequeña. Claro. Y al final es mucho más fácil, siempre claro. Por experiencia decimos que es mucho más fácil el tamaño. Sí que importa, en este caso, perdona, porque luego tenemos bastantes problemas y sobre todo hay que buscar plataformas, como en este caso el Faro Weser Cloud o en otras casas, otros fabricantes que tienen el suyo. ¿Por qué? Porque las nubes de puntos son muy pesadas y hay que ponérselo fácil al cliente. Entonces, pues vía web o vía offline también se pueden tener unos visores para que se pueda tratar esa nube de puntos sin tener una super máquina. Claro, además porque muchas veces nosotros sí que tenemos la tecnología para moverla, pero a lo mejor el cliente no tiene un ordenador súper potente para mover toda esta nube de puntos con una resolución brutal. Por eso también hay que jugar a veces con el producto resultante que le vamos a entregar. Sí, y efectivamente, ¿qué nos ha pasado? Que muchas veces hemos ido a hacer un estudio de verticalidad. Hace poco hemos hecho uno y lo hablábamos Paloma y yo. Y cuando uno está en campo y sobre todo si se tiene que desplazar a un sitio bastante lejano, pues lo que quiere es tomar unos datos bastante completos. Y luego, pues, en gabinete hay que reducir esa nube de puntos porque ni siquiera el software, hasta el software te lo va diciendo, que la nube es demasiado densa
y que no se necesita. Bueno, hay que buscar un equilibrio, porque si uno se desplaza 300 kilómetros para hacer un trabajo y luego cuando vuelve no lo tiene bien definido, pues cuesta otra vez volver. Otra cosa es que lo tengas al lado de casa o de la oficina. Pero, bueno, hay que buscar siempre y eso te lo da la experiencia al final. Bueno, pues volvemos un poquito al hilo de la presentación. Os hemos ya introducido un poco este escáner, el ScanPlan. Es un escáner de documentación 2D realmente. Pero bueno, para que sepáis un poquito más de él, es un escáner manual, como vamos a ver ahora que lo saca de esta maleta, coloca el dispositivo móvil, se conecta al escáner y realiza, pues mientras que va andando, va realizando este barrido y directamente se obtiene un plano en planta 2D del entorno en el que estamos. Incluso permite realizar fotografías que se incorporan en este proyecto, pues si queremos un detalle de alguna zona específica. Y vemos cómo con un recorrido normal a un ritmo de paseo, pues va escaneando todo ese entorno que después se puede exportar a un plano pues con formato de XF. Además, este escáner permite conectarse también a una cámara 360 grados, entonces sería un plus más o un producto más que incorporaríamos a este escaneo. Lo conectamos y lo dejamos en la posición que queremos y nos alejamos para no salir en la foto, que muchas veces nos ha pasado, y realizamos la captura de esa imagen 360 grados. Podemos subirla incluso al Webster Cloud, que vamos a ver más adelante por unos ejemplos. Desde el momento en que lo realizamos, subimos el proyecto y el cliente puede verlo casi que al momento, tanto la nube de puntos o ese primer escaneo como las imágenes 360 grados, que además permiten la posibilidad de conectarte a una gafas de realidad virtual y moverte por la nube de puntos como, bueno, en este caso por la imagen 360, como si estuvieras en ese lugar y en ese momento. Con el Webster lo vamos a ver más adelante que podemos realizar medidas y una serie de cosas. Y además permiten la conectividad, como hemos visto con el Faro Suite, con el carrito, la conectividad entre el ScanPlan y el Focus. Incluso tiene un asistente inteligente, ya cada vez nos hacen pensar menos a los técnicos. Tiene esta inteligencia que incluso te dice, gracias a ese primer plano que has escaneado, te dice dónde van a ser las posiciones, la mejor posición para que realices el escaneo 3D y esa nube de puntos con mayor resolución. Pues simplemente tendrías que ir con este ScanPlan, buscar esa zona o ese estacionamiento que te sugiere que tienes que realizarlo, colocas el escáner, le das a capturar y te alejas. Entonces se realizaría ese barrido, esa nube de puntos, ese escaneo desde esa posición. Todo lo que hace es sumar complementos y sumar herramientas para al final tener un producto muy completo. Ya estamos sumando planos 2D con imágenes 360 con nube de puntos. Al final pues tenemos un producto muy, muy completo. Esto pues al cliente le suele gustar mucho tener la posibilidad de tener pues numerosas opciones para medir o para ver. Además, bueno, cuando son proyectos pues, de modelado, la imagen 360 ayuda mucho. Aparte de tener la nube de puntos, pues necesitas ver el color o alguna serie de datos que sabes que están ahí, pues la imagen 360 te da otra información adicional. Claro. Aparte Sí, de la nube de puntos. aquí, perdona que te interrumpa, Paloma, Sí. hay que también ver qué se necesita en cada momento. Estamos viendo Claro. todos los dispositivos, al final son de captura de datos, ¿no? Drones, bueno, al final el láser, que lo puedes embarcar en varios sitios, o bueno, tenemos el ScanPlan. En un primer momento, si se quiere hacer una delineación de saber un plano de planta de este ejemplo, por ejemplo, que tenemos en pantalla, pues a lo mejor solo con el ScanPlan no nos sirve y no hay que usar la herramienta, el dispositivo que sea mejor para nuestro cliente y por eso hacemos muchas veces esa labor de asesoramiento, de consultoría. Entonces, después, pues puede ser que una vez que ya tengamos ese plano de planta, pues se necesite escanear y obtener esa nube de puntos 360 grados, ¿no? 3D. Entonces, pues ya, bueno, pues combinamos. Pero siempre hay que saber qué proyecto tenemos entre manos, qué es lo que necesita el cliente. Y al final, pues, utilizar el dispositivo que más se adecue, porque así conseguimos tener esa confianza de nuestros clientes, ¿no?
Así es, al final pues hay que elegir también un poco utilizar todas las tecnologías o si con una tecnología es suficiente, pues no hace falta por qué incrementar los tiempos o los costes utilizando todo. Y bueno, haciendo un resumen de lo que hemos visto de escáner, pues el Faro Focus, el Scan Plan, el Faro Suite, y de software, pues os vamos a hablar ahora un poquito más. El proceso de los escáneres lo hacemos con su propio software que se llama Steam. Luego vamos a ver un poco más adelante ese visor 3D que ya hemos comentado un poco, que se llama el Webster Cloud. Luego tiene una serie de software y de plugins como son el Asbuild, que puedes conectar con AutoCAD o Asbuild Revit para realizar esa integración de la nube de puntos con el modelado BIM. Y el Building Construction, que lo vamos a ver ahora en un vídeo, que es un software de verificación y de control de calidad, que se utiliza también bastante. Al final, lo que hace toda esta serie de distintos dispositivos, distintos escáneres, distintos software, permite que pueda estar presente la digitalización en cualquier fase de vida de un proceso constructivo. Desde la captura que haríamos con el Focus o con el Scanplan o cualquier otro escáner, podemos estar en zonas de diseño para verificar que se cumplan unos estándares de construcción o de tubería o de tolerancias. Podemos realizar esa verificación tanto en el diseño como en la construcción en obra mientras que se va construyendo y al final todo se puede compartir y conectar con el Webster Cloud y al final darle también al cliente esa participación que en otros sectores a lo mejor no está tan presente. Darle esa participación si quiere ver esa nube de puntos, medir el mismo, realizar una serie de acciones que con el Webster Cloud vamos a ver a continuación que también puede estar presente. Y bueno, este es un vídeo del último software que os comento, que es el Building Construction, que es un software de verificación y de control de las especificaciones constructivas. Al final es una forma de verificar la continua construcción. Vamos a ver que permite validar unos diseños respecto a unos diseños ya preestablecidos, compararlo con un modelo 3D, incluso alineamientos de tuberías, tolerancias de niveles de suelo, verticalidades de fachada, si existe algún desplazamiento de vigas, muchos elementos, o crear pequeñas mallas 3D. Esto, pues un posicionamiento y una monitorización a lo mejor a lo largo del tiempo de una nube de puntos contra otra después de haber pasado el tiempo, se ve si hay un desplazamiento o no. Bueno, numerosos análisis. Al final lo que hace es también reducir los costes y reducir los posibles errores. Al final sabemos desde la oficina que va a haber unos puntos de interferencia o va a haber unos puntos problemáticos, ya lo sabemos antes, pues va a ser más fácil repararlo o evitarlos en obra. Al final, pues verificamos la continua construcción con este programa, por ejemplo. Y bueno, ya vamos a contaros un poquito más ya de la parte de drones, que continúa Pedro, que es más experto en esta parte. Sí, a lo mejor para puntualizar un poquito, hemos visto cómo se captura, ¿no? Y ahora lo veremos en otro ejemplo más adelante. Ya Paloma nos explicará un poquito más, porque en el tiempo que tenemos tampoco podemos entrar mucho en el Steam, que es como unimos la nube. Y entonces ella, pues viendo un ejemplo que ahora veremos de un edificio emblemático de Cartagena, pues veremos las posiciones y luego explica rápidamente cómo los unimos al final, con esas esferas o con puntos comunes y demás, ¿vale? Entonces, bueno, volviendo a estos proyectos, ejemplos, vamos a explicar un poquito, voy a explicar lo de los drones, porque al final con el láser escáner lo que generamos esa nube de puntos a través de pulsos láser del LIDAR, ¿no? Y con el rebote, pues se genera esa nube de puntos. Con la fotogrametría, entiendo, muchos de vosotros ya lo sabréis, al final es capturar imágenes y esas imágenes, mediante un software específico, pues las transformamos en una nube de puntos. Entonces, para que tengamos la similitud o podamos comparar entre el láser escáner y dron, tenemos que láser escáner, como ya ha dicho Paloma, precisión milimétrica, dron por fotogrametría, precisión centimétrica. Aquí veis una nube de puntos que más adelante veremos la nube de puntos con el dron, pues que tiene sus limitaciones, pero sí nos sirve de complemento y a un nivel mucho más económico que ese LIDAR aéreo, ¿no? Podemos aquí, si lo viéramos en más detalle, lo que pasa es que no se puede observar, pero los depósitos de los tanques de almacenamiento, al ser blancos, pues nos dieron bastantes problemas
y solo, de hecho, solo queremos usar la parte alta de los tanques. ¿Por qué? Porque lo otro ya estaba reflejado con el láser escáner, pero es que salían deformados. ¿Por qué? Porque es un color blanco y las fotografías, eso el software no lo interpretaba. Pasando, ahí veis el ejemplo que, como ya he dicho, se usó de complemento a lo que veremos más adelante. Y aquí veis un poquito los tipos de RPAs. Los tipos de drones lo vamos a ver mucho más en detalle o más en detalle en la webinar del 29 de este mes. Así que, bueno, la dejo aquí para que veáis un poquito porque luego más adelante sí que lo veremos. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver que no es lo importante en sí es el dron, sí, porque el dron nos va a facilitar pues llegar a determinadas zonas, la batería, el nivel de batería dependiendo del dron, los sensores que tenga para evitar colisiones y demás, ¿no? Es súper importante el dron, pero hay que quedarse también con el sensor. El sensor es más importante que el dron, porque al final el dron es un trípode en el aire. Que nos lleva a capturar imágenes o captura de datos. Y luego los sensores, como aquí vemos en ejemplos, pues son los que nos dan esos datos que luego son lo que utilizamos porque es lo que realmente soluciona el problema al cliente. Aquí tenemos ejemplos de algunas cámaras de que disponemos, como son el sensor térmico, el sensor RGB y un LIDAR aéreo, ¿vale? Entonces, el flujo de trabajo, igual que hemos visto el anterior del láser escáner, tenemos el siguiente, que es planificamos la ruta según el tipo de dron. Si es el dron, como uno de los que hemos visto en el vídeo, que era el EV, pues se hace con el Emotion, que es explícitamente para ellos. O luego tenemos el Drone Deploy, que se usa para distintos drones, principalmente DJI. Y es bastante, lo recomiendo si no lo conocéis, porque se puede usar tanto en escritorio, en un ordenador, como luego en tu app, con la app en tu móvil o en la tablet. Por lo tanto, siempre es mucho más cómodo planificar desde un ordenador que en la tablet con el dedo, que siempre eres menos preciso. Luego nos vamos a campo, después de tomar, si se necesitan, dependiendo del trabajo que sea, principalmente casi siempre se va a necesitar unos puntos de control para darle esa precisión en la georreferenciación con GPS tradicional, o si lleva embarcado RTK el dron, pues ya no es tan necesario. Y ahí tenemos la captura de las imágenes. Esa captura se hace automática, como ponemos aquí, porque la hace el planificador, según las condiciones de solapamiento y demás que le hayamos puesto nosotros. Luego, también en oficina, pues tenemos ese procesado, que es introducir. Nosotros recomendamos el Pix 4D o Pix 4D, porque es el que mejores resultados nos ha dado a nivel de fotogrametría aérea, ¿no? Es bastante completo. Hay otro, como es el Agisoft Photoscan, que ahora creo que se llama MetaSafe, y ahí lo que hacemos es generar esa nube de puntos y los entregables. Entonces lo introducimos, se calibran las imágenes, buscan puntos característicos y se le introducen los puntos de topografía, los Ground Control Points. Y al final, ¿qué obtenemos? Al final siempre se obtiene una nube de puntos, igual que con el láser escáner. Y a raíz de esa nube de puntos, ¿qué obtenemos? Pues obtenemos un modelo 3D, por ejemplo, una ortoimagen o ortofoto, unos índices de vegetación, si estamos hablando de agricultura de precisión, y luego para topografía, pues es en esta ortoimagen y aparte los modelos digital del terreno, modelo digital de superficie y las curvas de nivel. Todo esto, al final, dependiendo del trabajo, si se quiere un modelado 3D o si se quiere un levantamiento topográfico. Y ahora ya pues vamos a pasar a los ejemplos, que creo que es lo más interesante, también de drones y de láser escáner sobre todo. Este es un proyecto icónico para nuestro grupo, el grupo IDEA, porque se comenzó, nuestra parte, IDEA comenzó antes, allá por el año 2017, digitalizando las plantas una parte de la planta del complejo de Ilbos, que es Ilbos Cartagena, que es una joint venture entre Repsol y SK Lubricantes. Y lo que tiene, para que veáis el volumen, es que produce más del 40% de los lubricantes que se consumen en Europa, principalmente en automoción. Tenéis aquí un ejemplo, la ubicación, de las plantas. Tenemos la de IBL, que es la de producción, la de OBL, que es la de almacenamiento, y el Yeti, que es los brazos de carga para los buques. Y luego está el rack que une OBL, que es esta parte, con los brazos de carga. Aquí podéis ver, luego ya cuando colguemos la webinar veréis la diferencia entre la precisión que tiene en las zonas difíciles para la fotogrametría, que son los blancos, por ejemplo,
que aquí hay muchísima más precisión en esta nube de puntos, ¿no? Y esta es la zona. Esta se hizo en 2 días y se combinó con Tour Virtual 360 grados. Y aquí ahora ya esto, que es más de patrimonio, que le gusta más también a mi compañera, que le explique ella un poquito. Bueno, pues este es otro ejemplo de la utilización del escáner láser en un entorno, en este caso patrimonial. Se utiliza mucho la digitalización para temas de restauración o temas de conservación de patrimonio, porque al final adquieres no solo el entorno y el bien, sino cómo se encuentra ese bien en este momento, en este tiempo. Incluso muchas veces se realiza un estudio de vida de ese bien patrimonial, se escanea un año, se escanea al año siguiente y se ve cómo el tiempo ha incidido en estos elementos que llevan muchos años, muchos siglos con nosotros y que al final están a la intemperie o con las inclemencias del tiempo. Y vemos que la nube de puntos es tan densa que podemos ver incluso las grietas o las juntas entre una piedra y otra, las zonas más erosionadas. Esto permite realizar muchísimos análisis, estudios de desplazamiento, de deformaciones, de control y es una información que cada vez más los restauradores y los conservadores cada vez están demandando más todas estas nubes 3D. Y bueno, vamos a ver un ejemplo también del escáner láser en este Weser Cloud o en este visor 3D que os hemos comentado. Creo que seguís viendo mi pantalla, ¿no? Aunque haya salido. Vale, pues este sería nuestro visor, nuestro Weser Cloud de Dronica, donde bueno, tenemos algunos proyectos. Estos 3 son públicos, que podéis entrar con el link de dronica.wesercloud.com, podéis verlos y investigar un poco en ellos. Luego tenemos muchos otros que están privados porque solo le damos acceso al cliente por confidencialidad. Y bueno, esta sería una planta de la nube de puntos, que en este caso escaneamos, este sería el ayuntamiento de Cartagena y una zona ajardinada que tiene al lado. Y bueno, estos son los puntos de estacionamiento donde colocamos el escáner láser. Vamos a entrar en alguno de ellos para que veáis esa nube de puntos. Pues esta sería la nube de puntos, que bueno, tarda un poquito en cargarse los puntos, se van a ir haciendo más pequeños. Esta sería pues la nube de puntos que escaneamos desde cada posición. También el escáner graba esa imagen 360 grados que podemos también ver. Y aquí la tendríamos. Pues al final nos da otra visión distinta de ese mismo punto. Incluso con este visor, como os decía, podemos realizar una serie de herramientas. Tiene una serie que podemos realizar pues desde medidas. Por ejemplo, pues medimos de aquí a aquí y pues nos da la medida. Bueno, ya hay que tener más o menos el usuario habilidad, pero bueno, te puede dar la verticalidad perfecta si la tuya no ha sido exactamente buena. Incluso puede colocar anotaciones o etiquetas que le puedes incorporar hipervínculos, pues por ejemplo, como descripciones, enlaces a un hipervínculo de una imagen o de un PDF que tengamos en nuestro servidor o online, o en la página web o online. Y vamos a ver un ejemplo de esto en otro ejemplo más avanzado. Y podemos también, por ejemplo, generar ortoimágenes, que podemos verla aquí. Entonces, pues esto nos da la posibilidad de llevarlo a un software de modelado para modelado 2D o modelado 3D de este edificio o de un red de tuberías o del entorno que estemos digitalizando. Te da otras herramientas. Esto además se le da acceso al cliente y el cliente puede utilizar todas estas herramientas, realizar sus propias medidas y al final es algo que gusta mucho, yo creo, porque el cliente se siente pues partícipe también de este trabajo. Y bueno, volvemos otra vez a la presentación. Creo que se ve bien, ¿no, Pedro? Sí, se ve perfecto. Aquí otro ejemplo, este ya es solo de dron, porque en este caso al cliente le bastaba y la tecnología llegaba para hacerlo y lo que quería era combinamos una inspección con dron para ver el estado de oxidación, corrosión y demás que tenía todos los elementos y también la estructura de la torre
y luego también hacer un inventario con medidas de cada uno de los elementos, así como saber los perfiles que tiene instalados. Entonces, claro, había que hacer una serie de capturas de imágenes y luego, aparte, había que hacer la fotometría, el modelado, la generación de la nube de puntos, perdón, de esa torre. Y al final se entregó el informe con las deficiencias, las anomalías que tenía y con ese inventario. Así que, bueno, pues esto es solo con dron. Y aquí tenemos otro ejemplo, solo hecho con dron, que es en un proyecto que se hizo para la Confederación Hidrográfica del Segura, junto con el IMIDA, Instituto Murciano de Investigación Agraria, en el que digitalizamos un total de 6 embalses de la Confederación que hay en la cuenca del río Segura, aquí en Murcia. Y con esto que se quiso hacer junto con otras empresas, que hicimos un proyecto conjunto, se hizo con multirotor la digitalización de lo que es la presa, para más en detalle. Luego con ala fija se hizo la cuenca y con un poquito el vaso y demás de lo que es el embalse. Y luego con avioneta un poquito más, se fue un poquito más allá de lo que es la vertiente y vienen a parar a cada una de las presas. Este en concreto es el embalse Santomera, y también se hicieron batimetrías con dron que va acuático y también con dron submarino para inspeccionar. ¿Y qué se obtuvo? Pues el almacenamiento real que hay de agua en ese momento, pero sobre todo también permitió hacer unas simulaciones, porque tenía el modelo 3D de todo para posibles ampliaciones, ver ante una posible avenida cómo se va a comportar, hacer simulaciones de estas avenidas, etcétera. Sí que fue un verdadero proyecto, un verdadero éxito. Y aquí veis que es una nube de puntos. Y en este sentido, pues no es necesario hacerlo con láser escáner. La precisión que te da el dron es mucho mayor, o sea, la precisión es menor, pero la rapidez es mucho mayor y los resultados son suficientes. Porque veis, y aquí eso que se ve en un vídeo, todo que está hecho por puntos y está bastante definido, porque es un sólido que siempre para fotogrametría es mucho mejor que la nube de puntos de la torre, que se ha llevado mucha mayor limpieza, mucho mayor trabajo de postprocesado. Así es. Y ahora vamos a mostraros algunos ejemplos en los que se incorpora la unión del escáner con el dron. Como ya hemos visto ese primero de industria, que la planta se hizo tanto con escáner láser terrestre como con el dron. Y este sería otro ejemplo en el que con el visor podríamos incorporar la nube de puntos del escáner láser. En este caso se hizo una parte a color y una parte en blanco y negro, donde bueno, vemos que es una nube más pequeña porque se centra, al final los escáneres terrestres se centran más en el objeto, alrededor del objeto donde se escanea, hicieron posiciones dentro de esta zona, luego se voló esa zona con el dron, entonces vemos que el alcance del dron es mayor, en poco tiempo cubre mucho más terreno, vemos que aparte de esa zona se ha escaneado, permite obtener la nube de puntos del entorno, y eso es lo que permite la unión de estas dos técnicas. El escáner láser y el dron te permite una nube muy completa y más densa, centrada con buena resolución milimétrica en la zona del objeto donde realmente queremos la precisión, pero el dron complementa el resto de información del entorno y da una nube de puntos completa. Como podemos ver, esto es una nube de puntos pues, bastante densa y de una superficie pues bastante grande. Y nos permite el Webster Cloud, como hemos dicho, pues poder moverla con un ordenador, claro, simplemente trabajar sobre ella. No es lo mismo que trabajar con un programa ya específico, pero para el cliente sí que le puede servir, incluso para nosotros para trabajar, y simplemente con una buena conexión a internet. Exacto. Y bueno, este es otro ejemplo de también que tenemos que está en el Webster, que es estos serían estos estacionamientos que hemos visto con la nube de puntos y las imágenes, y quería mostraros esos hipervínculos que os he comentado, que simplemente realizando una etiqueta y añadiéndole el enlace o el hipervínculo que tenemos, por ejemplo, una imagen aérea subida en el box o un PDF con unas especificaciones o cualquier información que se quiera dar, un plus de información a la nube de puntos. Y con este visor que es muy fácil de hacer, de entender, incluso que el cliente puede hacerlo él mismo. Y en definitiva, lo que queremos transmitiros con esta presentación, que lo que hacemos
digitalizando estos entornos, al final lo que hacemos es capturar la realidad y pasarla desde nuestro entorno a un medio digital con el que podemos trabajar, realizar, como ya hemos visto, pues una serie de herramientas y de aplicaciones que de otros métodos más tradicionales serían muy costosos o prácticamente imposibles de realizar, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Verdad? A ver, espera, que me está diciendo algún compañero. ¿Veis todos bien la presentación? ¿Lo ¿Pantalla? habéis visto? En el chat, si me podéis contestar, si lo estáis viendo. Porque algún compañero sí que me ha dicho que se les ha parado y para continuar o no repetir si hay algo que no se ha visto o que no ha quedado claro. Bueno, si no, ponérmelo por el... Decírnoslo y ahora en la zona de las preguntas que vamos a llegar ya. Ah, se ve perfectamente. Vale. Sí. Y si no, pues alguno que me lo diga por el chat, que yo soy el que está aquí atento. Entonces, bueno, terminando, perdón por esta introducción. Nada. Aquí tenemos que para esta captura de la realidad, que es las bondades que tiene, que realiza las mediciones. Esas mediciones son mucho más precisas porque no tenemos la incertidumbre de ir con un metro, aunque sea un distanciómetro láser, de dónde lo coloco, sino que estos equipos se calibran y tienen su certificado de calibración y entonces pues tienen esa precisión que hemos estado explicando. También tenemos las herramientas para compartir esa información y sobre todo que sea colaborativa, ¿no? Que sea colaborativa. Y que pueda interactuar tanto cliente, distintos proveedores, al final es súper importante, que es una de las bases del BIM, ¿no? Que ya veréis en otra webinar. Todo esto lo hacemos, transformamos esta información para que se entienda perfectamente por todas las partes implicadas y sobre todo que se sepa sacar conclusiones, ¿no? Detectar errores, trabajar con seguridad, tanto a nivel seguridad de los datos como seguridad de las personas y las instalaciones. Por lo tanto, aquí veis una serie de lo que supone y el ahorro económico aquí lo hemos puesto un 20%, pero es a partir de ese 20%, porque hay trabajos que sin estas tecnologías, como todos veréis, pues no se podrían hacer ni tener estos datos, ¿no? Bueno, a modo de acabar antes de las preguntas, pues bueno, desde Drónica somos una empresa joven, pero tenemos bastante experiencia a nivel de digitalización y bueno, pues nuestra trayectoria pues nos han dado algún que otro premio que nos sirve para seguir un poquito con este ánimo para adelante, como el Premio de Emprendedor del mes de noviembre del 2016, cuando creamos la empresa en ese año y luego fuimos galardonados por el Info y CLH como segundo emprendedor del año. Y bueno, premios ya de la innovación tecnológica que nos dieron el diario La Verdad y la asociación AMUSAN, ¿no? Que estamos muy agradecidos. Y aquí tenemos pues nuestros principales clientes. Como veis hay de todo tipo, ya sea grandes industrias, grandes constructoras, empresas que se dedican a lo que es la EPC, que es la construcción de parques fotovoltaicos, empresas agrícolas y pues una gran variedad, ¿no? Y bueno, yo creo que es el momento hay una serie de preguntas aquí que yo ya tengo vistas en el chat que voy a intentar ir respondiendo por orden. Preguntan si existen opciones de alquiler de los equipos. Sí, eso sí que ahora dejamos el correo para poderte informar mejor de dónde puedes alquilarlo y demás. Y nosotros somos usuarios, ¿no? Y también pues empezamos alquilando y luego al final pues hemos ido adquiriendo equipos, ¿no? Entonces por ahí vamos a dejarte nuestro correo, nuestros correos y podéis preguntarnos y ya os vamos diciendo qué opciones hay y para qué equipo y también de software. El software, también lo preguntas, el equipo cuando se alquila con el software. Tiene un tiempo limitado la licencia, pero si se alquila para que puedas, porque cada equipo, en este caso Faro, pues tiene su software que es el Steam. Si fuéramos a otros equipos, en el caso de Leica, por ejemplo, pues tiene su software que es el Cyclone, ¿no? Pues entonces cada uno... Luego ya otra cosa es que una vez unida esos escaneos y obtenida la nube de puntos, ya se pueda usar un formato PTS, PTX, E57, RCP, que se use en otro software que ya pues o tenga licencia más abierta, aunque no hay muchas licencias abiertas en este mundo, es decir, o que ya lo puedas trabajar tú en otro software que ya sea más fácil, que sea más generalista, por así decirlo. Luego hay otra pregunta que dice qué precisión altimétrica y planimétrica tiene un levantamiento con dron
y si sustituye el levantamiento tradicional con estación o con escáner láser. Ahí, Paloma, tú ya me vas corrigiendo si yo me equivoco, pero cuando hay que diferenciar si hacemos un levantamiento, que yo para mí no sería un levantamiento, sería para otra cosa, sin puntos de control, solo con el dron y no tiene RTK incorporado, por lo tanto estamos con la precisión del GPS del dron. Entonces tenemos una precisión que puede ir desde medio metro hasta varios metros en X y en Y y más todavía en Z. ¿Cómo se corrige esto? O bien se incorpora un GPS RTK en el dron que te va corrigiendo en tiempo real, pero también ahí tenemos los problemas de que si se pierde la conexión con la torre y demás, pues tenemos problemas. Para eso se soluciona poniendo bases fijas. Y si no, como se empezó siempre antes de poder incorporar los RTKs, es con puntos de control. Se ponen al menos 5 puntos de control en la parcela donde tengamos, porque se necesitan 5, y esos puntos se miden con GPS tradicional o estación total, pero bueno, con GPS nos vale, y esa precisión del GPS es la precisión que va a tener nuestro proyecto. Por lo tanto, equivale a la precisión del GPS que se use por medios tradicionales. Dependiendo de lo cerca o lejos que estemos de un vértice geodésico que se usaba antiguamente o de una estación, una antena que tengamos en España, pues esa cobertura nos va a dar la presión junto con la del equipo. Pues podemos estar 2, 3 centímetros conforme nos vayamos alejando de esos puntos donde tengamos la base fija. Claro que eso estaríamos hablando de la posición y de las coordenadas, pero aún así la nube de puntos que se obtiene con el vuelo dron es una nube muy densa, con mucha densidad de puntos. Claro, y a nivel relativo, otra cosa es que esté movido todo el sistema 1 metro o medio metro, pero a nivel relativo, lo que mide 1 metro te lo va a medir sin punto de control porque ya está georreferenciado y ya el software lo detecta. Entonces, es para posicionarlo bien en el espacio, ¿no? Entonces, ahí podemos combinar. De hecho, se puede combinar el levantamiento topográfico, pues hemos hecho algunos de levantar 1.200 hectáreas y se ha hecho con trabajo en campo en 5 días, incluyendo puntos de control. Entonces, pues eso, si tienes que hacerlo por medios tradicionales, pues hay que echar cuentas. Nosotros no lo hemos llegado a hacer por medios tradicionales. Siempre hemos usado el dron. Luego, más preguntas. ¿Es un escaneo con dron o con un área de vegetación sería útil si necesito saber la altimetría del terreno? ¿Cómo se puede traspasar el follaje hasta el terreno? Vale, pues si usamos fotogrametría y hay mucho y no se ve el terreno, es complicado, ¿vale? Hay que poner muchos puntos de control para darle cobertura. Si esto con fotogrametría, si se ven partes del terreno, que hay zonas con árboles, con arbustos, pero se va viendo el terreno, nosotros luego podemos limpiar esa nube de puntos y quedarnos con el MDT, con el modelo digital del terreno, y no hay ningún problema. Hay que tener cuidado en esas zonas. Pues imaginaos, en 1.200 hectáreas, pues sí que hay zonas con plantación de naranjos, hay zonas de montaña. Entonces, en los naranjos no hay problema porque ya se ha hecho de tal forma que se ve el caminito entre una hilera de naranjos y otro, por lo tanto ya tienes tu modelo de quitar los árboles y ya está. En la zona boscosa, pues tienes que buscar más puntos de control o si no es viable, pues ya te tienes que ir a embarcar un LIDAR que con los rebotes, pues el láser es más fácil que penetre entre las hojas y que llegue al suelo. Entonces vamos a tener mucha más cobertura que con fotogrametría, que es, al final, fotogrametría vamos a ver lo que vea la foto, se vea en la foto, por lo tanto, en la imagen, por lo tanto es la copa del árbol. Entonces, hay que estudiar es una pincelada, pero hay que estudiar cada proyecto, ¿no? Entonces, ¿algún software gratuito para las personas que quieran practicar? Bueno, el software en Faro en concreto, el Steam hay que comprar la licencia, sí que está el Steam Lite, pero el Steam Lite no te deja unir nubes de puntos, si me equivoco. Sí, lo que te deja es exportar. Sí. Se le puede dar al cliente para que tú le das la nube de puntos del proyecto y ellos puedan exportar la zona que ellos quieran, pero unir como tal, no. Y otras marcas tampoco. No, algunos tienen pues licencia de prueba de 30 días o de 14 días, P4D. Sí. Puedes pedir estas licencias de prueba y utilizarlos unos de los días que te den y ya puedes decidir si te conviene utilizarlo. Claro, sí, P4D te deja 15 días, creo, sí. Y 14, si no tienes planes mensuales, creo que está en torno a los 250 euros para 30 días.
Lo puedes ir alquilando según el proyecto. Y también los software ya os digo, si alquilas el equipo, también tienes el software del láser escáner. Inclusive se podría hablar con algún proveedor de software para que te dé alguna licencia de 10 días, 15 días, pero previo pago. Aquí, este es el problema de aquí. Sí, gratuito hay poco. Hay poco, efectivamente. Y prepara una buena máquina para mover. Sí. Pues porque esto necesita tanto procesador como tarjeta gráfica como todo esto, ¿vale? Como RAM, como todo. Efectivamente. Y dice la última pregunta, dice, ¿puedes explicarnos un poco la diferencia entre estos procesos de dron y láser frente al LiDAR? ¿Es por precisión, por detalle del trabajo a realizar, por obtención de datos? El LiDAR y el láser escáner lleva un LiDAR. Es la misma tecnología. Entonces, al final hay que diferenciar. Cuando hablamos de dron, entiendo que hablamos de fotogrametría. Habría que hablar de fotogrametría y láser escáner, que son las dos tecnologías para obtener una nube de puntos. Y la diferencia está básicamente en que la fotogrametría, precisión centimétrica, y el láser escáner. Se realiza a partir de imágenes. Claro. Y el láser escáner es milimétrica, pero es por un impulso láser. Claro. Entonces, si quieres más, podemos embarcar el láser escáner en un dron y también podemos hacer fotogrametría terrestre, pero no te vas a meter en una planta industrial a hacer millones y millones de fotografías para obtener el modelo de esa planta, sino eso se tiene que hacer con un láser escáner, sí o sí. También hemos hecho comparativas, no es industria, pero es conservación del patrimonio, Paloma en estos además, que es una misma estatua, hacerla por fotogrametría terrestre y hacerla por láser escáner, otro tipo que es luz estructurada, y lo que tardas en toma de datos 1 hora con el láser escáner, con la fotogrametría tienes que ir varias sesiones porque luego te quedan puntos sin reproducir, sin fotografiar, y es un follón. Y luego aparte las horas y horas que te tira para conseguir esa precisión casi por debajo del centímetro con la fotogrametría, que eso te lo da el láser escáner. Eso es. Al final es dependiendo también de lo que queramos escanear. Igual que hemos dicho que tenemos que decidir por nuestra experiencia qué resolución utilizar dependiendo del objeto o del entorno que vayamos a digitalizar, también tenemos que decidir dependiendo al final tanto del entorno que queramos digitalizar como de lo que se quiere utilizar una técnica u otra. Hay, por ejemplo, en zonas o parcelas en exterior o superficies de mucho terreno, pues a lo mejor, y no necesitamos una precisión de milímetros, pues a lo mejor solemos utilizar más el dron porque es más competente, pero si queremos una resolución milimétrica o es otro tipo de objeto o se quiere para modelar o se quiere para realizar una reforma, entonces necesitamos saber otra serie de datos, pues utilizamos más el escáner láser. Pero depende, ya te digo, que de elegir el producto final que queremos, se elige una técnica y luego dentro de la técnica pues se eligen unas resoluciones o una toma de datos o de complemento como esos puntos GPS o las imágenes 360 o todo. Realmente no hay un camino o unas normas estrictas de se digitaliza así. No, hay que buscar un poco por la experiencia, nos van dando las mañas de qué técnica funciona mejor con qué objeto o con qué entorno. Claro, aquí hay que buscar un equilibrio entre qué es lo que te pide el cliente, qué es lo que necesitas para dar un trabajo serio, porque eso al final es lo que se quiere dar, y luego qué está dispuesto a pagar tu cliente. Por eso hemos dicho que en algún momento con el scan plan te puede servir y luego puedes dar o no el paso a escanear con láser escáner. O, pues bueno, pues nosotros pues en un momento dado digo, mira, pues tiro 4 escaneos y luego delineo genero una ortofoto y luego delineo sobre ella. Al final, pero si el cliente te está pagando una delineación, tú tienes que, ya tu herramienta es como tú consideres, ¿no? Y hay otra pregunta que sería, ¿es muy laborioso y costoso el pasar la 9 puntos a BIM? Aquí, bueno, depende del BIM que tú quieras, porque estamos... ¿qué es lo que quieres? Un modelo BIM los 200, tanto en información como en resolución, los 300, que sea realista, hiperrealista. Luego, ese BIM lo queremos hacer como estamos trabajando en proyectos de pasarlo a gemelo digital y ya incorporarle procesos, información de los procesos, sensórica y demás. Entonces, ahí ya ese gemelo digital es a partir del BIM, pues mucho más laborioso.
he de decir que siempre modelar, la parte de digitalizar es más barata, o sea, supone menos peso en el presupuesto que la parte de modelado, ¿vale? Entonces, ahí es donde hay que ver qué se necesita y qué se quiere, pero sí, que sepáis que el peso de la digitalización es menor que el peso del modelado, por las horas que lleva de oficina, los software y demás. Bueno, y Pedro aquí acaba de poner los que sí es gratis son programas para los que probéis cómo funciona la tecnología de la fotogrametría. Sí, hay algunos que tú puedes, que se ven que son, aquí ha puesto él algún ejemplo y que se pueden utilizar, ¿no? También Autodesk tiene alguno, pero es hasta 100 fotografías de proyectos, entonces, bueno, se pueden usar. Ya os digo, el PIC 4D tiene versión de 15 días y el Agisoft Photoscan o Meta6 tiene 30 días, creo. Sí, entonces, y también está el RICAP Pro Foto o RICAP Foto, que también es de fotogrametría y creo que también podéis descargaros una versión de estudiante. Y bueno, pues, ¿hay alguna pregunta más? Pues yo parece ser que no. Si, como no hay ninguna pregunta más, deciros antes de acabar, ¿no? Que la próxima webinar es el miércoles que viene, miércoles 13, que como ya hemos dicho al principio, Talent Acquisition de Marta Rodríguez y que, bueno, que os invito a que os inscribáis porque va a ser muy, muy, muy interesante como todas las que vamos a hacer y vamos a ver. Y bueno, aquí tenéis, daros las gracias, espero que os haya servido, aunque ha dado poco, en una hora y 10 minutos que llevamos, da poco tiempo, pero bueno, aquí tenéis nuestros correos, tanto el genérico info@dronica.es como mi dato de contacto, que es pedro.trenza@dronica.es y mi compañera paloma.sánchez@dronica.es. Por mi parte, daros las gracias a vosotros, veo que nos estáis dando las gracias y espero que haya sido interesante y yo me despido hasta el día 29 de mayo y ya que se despida mi compañera que lo ha hecho fenomenal también. Bueno, pues muchas gracias por compartir este rato con nosotros, espero que os haya gustado, que os haya servido para conocer un poco más esta forma de digitalizar entornos y lo dicho, que nos vemos de nuevo el día 29 de mayo. De hecho, hasta te echan, tú no lo puedes ver, Paloma, pero te echan piropos que es muy guapa, ¿vale? Así que bueno. Pues nada, Bueno, nos despedimos. nos Un abrazo a despedimos todos. y cerramos. Nos vemos en toda la webinar, pero concretamente la del 29 que nos veréis a nosotros. Un abrazo. Hasta luego. Buen confinamiento.